Decíamos que él había sido perseguidor de la iglesia de Jesucristo, y él, de ser un perseguidor cruel, se convirtió en presa, en un perseguido. Entonces Pablo también pasó un proceso de aceptación por parte del pueblo judío una vez que el Señor lo rescató, que el Señor le habló. Y este mensaje lo he nombrado: solo ha existido un hombre perfecto en la tierra. Ese hombre perfecto, pues, es Jesucristo, ¿sí? Entonces, vámonos a nuestra Biblia y vámonos al libro de los Hechos y vamos al capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 36, los versículos 36 y 37. Vamos a hablar de un hombre que realmente tiene poca relevancia aparentemente, pero fue un hombre muy importante en el ministerio de Pablo. Este hombre fue Bernabé. Bernabé, el nombre significa hijo de consuelo, hijo de la exhortación. Eso significa el nombre de Bernabé. Y fue un hombre que pues se la pasó consolando, se la pasó exhortando dentro de lo que él estuvo haciendo, y lo vamos a ir viendo aquí dentro de la Escritura. Así es que vamos al libro de los Hechos, al capítulo 4, y vamos a leer los versículos 36 y 37. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: José, un natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, o hijo de consolación, o hijo de exhortación. Dice: vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Vemos cómo Bernabé, vamos a ver aquí diferentes rasgos del carácter de Bernabé, diferentes rasgos que también el Señor nos muestra y nos presenta para que nosotros tomemos como ejemplo la vida de este hombre, y al final nos vamos a dar cuenta que, como todo ser humano, pues también tiene debilidades. Bernabé fue un hombre reconocido precisamente por su forma de ser. Fue un hombre misericordioso, fue un hombre, como dice ahí, que consolaba, fue un hombre también que participó mucho en interceder por otras personas. Era un hombre que pues prácticamente era muy discreto en su forma de ser, pero de alguna manera, por su misma forma de ser, por su personalidad, se ganaba el corazón de las personas. Vamos a ver, bueno, aquí decíamos que el nombre de Bernabé era José. Originalmente su nombre era José, pero los apóstoles le cambiaron el nombre a Bernabé, y con ese nombre empezó él a caminar en el ministerio. Se convirtió en un acompañante de Pablo y estuvo conviviendo mucho, intercedió él a favor de Pablo también, como vamos a ver más adelante. Vámonos al libro de los Hechos, en el capítulo 9, allá adelantito, el versículo 27 dice: entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Aquí lo que vemos es que fue Bernabé el que convenció a los apóstoles. Decía que Pablo una vez, bueno, todavía era Saulo cuando se convirtió, cuando Jesús lo derribó en el camino a Damasco y le habló y le dijo: ¿por qué me persigues? Saulo tuvo una conversión, tuvo su primer encuentro, que decíamos que fue con Jesucristo. Al igual que nosotros, el primer encuentro para llegar a ser nacidos de nuevo fue un encuentro con Cristo Jesús. Entonces, Saulo, ya una vez que pudo entender cuál fue el motivo de su conversión y de convertirse de perseguidor a perseguido, él empezó a tratar de compartir, a tratar de convivir con los judíos. Pero los judíos, pues igual, le tenían miedo, le tenían pánico y no lo aceptaban dentro del grupo de los judíos. Entonces Bernabé fue el que convenció precisamente a los apóstoles de la conversión y la sinceridad de Pablo.
Él fue el que intercedió por Pablo para que pudiera unirse al grupo de los judíos. Y por eso dice aquí en el 9:27, dice: Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Nosotros aquí tenemos un ejemplo que nos da Bernabé, y yo creo que de alguna manera casi todos hemos tenido esa oportunidad de llevar a alguien precisamente a los pies de Cristo. A lo mejor cuando menos esperábamos se presenta la oportunidad y a alguien le compartimos, a alguien le hablamos del Señor, a alguien que a lo mejor tiene una necesidad. Nosotros pues por el Espíritu Santo entendemos que hay una necesidad y que es el momento en donde hay que presentar el plan de salvación. Aquí Bernabé participó precisamente para convencer a los apóstoles de que lo que decía Pablo era verdad, que ya su conversión había sido una realidad y que él ya no era un perseguidor de la iglesia de Cristo, que era un perseguido ahora, y que lo que buscaba era compartir el testimonio que Cristo lo había tocado, que el encuentro que había tenido con Cristo había sido un encuentro real, que había sido un encuentro en donde verdaderamente había cambiado su vida. Entonces Bernabé intercede precisamente para que los apóstoles le crean a Pablo. Obviamente ellos tenían miedo, decían: ahorita a lo mejor nos está diciendo para tenernos ya todos en grupito y después que nos tenga en grupo va a llamar o va a sacar sus cartas para llevarnos a todos presos y nos van a castigar. Pero Bernabé entendió por el Espíritu que Pablo decía la verdad. Bernabé fue el primer convencido de lo que había vivido Pablo. Y Bernabé intercede para que sea aceptado con los judíos. Una de las características que vemos en Bernabé, y como veíamos ahorita en los primeros versículos del capítulo 4, es que fue un hombre generoso. Bernabé fue un hombre generoso. En contraste con el egoísmo de Ananías y Zafira. La primera acción registrada de este levita chipriota fue la venta de su propiedad y el agradecimiento mediante la entrega de todo el dinero asegurado al fondo común de la primera comunidad cristiana. ¿Sí? Vamos a regresarnos a Hechos capítulo 4 y ahora vamos a leer del versículo 33 al 37. Dice: los apóstoles a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Estos son los inicios de la iglesia cristiana, son los inicios cuando todo se convirtió en una comunidad. Nosotros recordamos que el día de Pentecostés se convirtieron más de 3,000 personas, porque el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos. Y esa actitud de compartir, esa actitud de participar todos juntos, los llevó precisamente a crear una especie de fondo, un fondo común para que se distribuyera el recurso de acuerdo a las necesidades de cada uno de los apóstoles. Nosotros podemos ver ese ejemplo que hoy es muy difícil para nosotros a veces en la misma familia poderlo llevar. Tener un fondo común para poder hacer o cubrir las necesidades, a veces es complicado. Pero aquí vemos el poder del Espíritu Santo en todas estas personas, que lo que les interesaba era permanecer, como decía la canción, permanecer a los pies de Cristo, permanecer unidos en oración, permanecer unidos por el Espíritu, no pensando realmente en la necesidad humana o en la necesidad material que ellos tenían, sino pensar en que estaban adorando a Dios, pensar en que estaban orando por el poder del Espíritu Santo. No había nada más importante para ellos que estar compartiendo la palabra, estar escuchando, recibiendo la Escritura, recibiendo la palabra, entendiendo la Escritura. Entonces, vemos que ese rol que había en la iglesia, bueno, pues
desafortunadamente se fue perdiendo con el tiempo, y más con las desviaciones que vinieron después por las doctrinas de hombre, en donde todo se volvió una especie de monopolio económico que quería controlar los recursos de los fieles. Entonces, una de las características que vemos en la vida de Bernabé es precisamente su magnífica generosidad. Él fue generoso, porque es como se da a conocer precisamente en la Escritura. Dice José, un chipriota, un levita, ¿sí? Fue y vendió su propiedad para llevar el recurso precisamente a los discípulos. Otra de las características de Bernabé fue su personalidad. Los de Licaonia nombraron a Bernabé Júpiter o Zeus, el nombre del emperador de los dioses de la mitología griega. ¿Por qué? Dios había realizado un milagro tan portentoso por medio de Pablo y Bernabé, que la gente de Listra pensó que cada uno de ellos era una deidad griega. Y yo creo que en algún momento nosotros también pensamos que algunos eran deidades griegas, y no precisamente por el poder, sino más bien por su aspecto. Entonces, esto los consternó a ellos de gran manera, esto los preocupó, los sorprendió demasiado, ¿sí? Pero Pablo y Bernabé encaminaron esa sorpresa precisamente a poner los ojos en el Señor. Nuestra meta al servir a Dios, nuestra meta al servir al Señor, nunca debe ser que los demás tengan una mejor opinión de nosotros. Nosotros debemos pasar siempre a segundo término. Lo que opinen de nosotros, con el debido respeto, pues no debe de importarnos tanto, sino que obedecemos al Señor para que los demás lo conozcan. Que Él sea verdaderamente el conocido, no nosotros, que Cristo sea conocido. Y así como lo hicieron Pablo y Bernabé, cada vez que la gente ponga demasiada atención en nosotros, debemos recordarles que su enfoque debería ser su propia relación con el único Dios vivo y verdadero. El enfoque siempre debe ser el Señor, el enfoque debe ser Cristo, no nosotros. Ellos, pues como no sabían, no conocían más que lo que habían aprendido de los griegos, que era conocimiento, pues dijeron, oye, estos hombres por los milagros que están haciendo, Zeus, Júpiter, le nombraron a Bernabé, y ellos aprovecharon ese momento para canalizar esa sorpresa en poner sus ojos en el Señor. Vamos a Hechos 14, allá adelante, y vamos a leer de los versículos del 12 al 18. Dice, a Bernabé lo llamaban Zeus, o sea, Júpiter, y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas, y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas, evitaron que la multitud ofreciera sacrificios. Y aquí lo que vemos es que también nosotros muchas veces podemos ser tentados a magnificarnos, a querer ser reconocidos como personajes del Evangelio. Pero hay que recordar que el único que debe merecer la atención es Jesucristo. Aquí también lo que vemos es una combinación de la cultura y los conocimientos, las prácticas que tenían precisamente en la ciudad de Listra. Son cambios que nosotros debemos tener
precisamente cuando predicamos a Cristo. No solamente es algo de palabra que se dice, sino nosotros debemos discernir y entender que cuando se trata de la Escritura, nuestro corazón debe estar dispuesto a recibir el mensaje. Nuestro corazón debe estar abierto a tratar de comprender qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Otra de las cualidades de este hombre de Bernabé era su bondad. Él fue enviado a investigar la obra que se estaba haciendo entre los gentiles de Antioquía. Y él fue enviado porque había también gente prominente, chipriotas prominentes. Pero él, al reconocer que esta era una obra del Señor, era una obra de Dios, y que había oportunidad para hacer crecer el evangelio, invita a Pablo. Fue a Tarso, lo trajo consigo y lo llevó a Antioquía, donde predicaron juntos. Vamos a Hechos capítulo 11, allá atrásito, y vamos a leer de los versículos del 19 al 24. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Hay que recordar que cuando apedrearon a Esteban, cuando lo mataron, se desató una persecución contra toda la iglesia cristiana. Entonces, todos estos judíos de la diáspora, ¿sí?, se dispersaron, se fueron a diferentes lugares y no daban a conocer su creencia, precisamente por el miedo también a que fueran apedreados. Entonces, cuando se enteran de que en Antioquía los gentiles de Chipre habían continuado con el crecimiento del evangelio, de la obra del Señor, mandan precisamente a Bernabé. Y Bernabé, al reconocer que era una obra del Señor, va por Pablo precisamente a Tarso, lo lleva con él para seguir creciendo el ministerio del evangelio. Dice el versículo 20, sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. El 23 dice, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó el Señor. Aquí también vemos otra característica del carácter de Bernabé. Era un hombre de bondad. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso dice que cuando él llegó vio la evidencia de la gracia de Dios. Y él se alegró, se animó y también animó a todos los demás. Y nosotros, ¿cómo se puede volver uno testigo de la gracia del Señor? ¿Cómo nos damos cuenta de que somos testigos de su gracia? Cuando vemos el fruto que produce, cuando vemos que las personas han sido salvas, cuando vemos que hay una adoración activa hacia el Señor, cuando vemos que hay un espíritu perdonador en sus hijos, cuando vemos que hay paz, gozo y mucho más en la vida de cada uno de los nacidos de nuevo. Por eso nosotros debemos fomentar el crecimiento de esa gracia al animarnos unos a otros a servir con alegría y empeño al Dios viviente. Nosotros debemos animarnos, así como Bernabé animó a todos aquellos de Antioquía cuando se dio cuenta de los frutos que había precisamente en las personas. No era porque estaban reunidos nada más y estaban alabando y adorando al Señor. La verdadera gracia nosotros la entendemos y la vemos cuando damos testimonio del fruto que hay en las personas. Y así nosotros, en el tiempo que tenemos de conocerlos a ustedes, nos hemos dado cuenta del fruto que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos. Es algo que a nosotros nos anima porque es parte precisamente de lo que el Señor quiere para su iglesia, que nosotros seamos testigos de la gracia de Dios, y esto nos anima a la fe. Nos anima a la fe porque nos damos cuenta, o cuando nos comparten situaciones complicadas que han pasado,
nosotros podemos darle gracias al Señor porque sabemos que todo lo usa para bien de quien lo ama. Todo lo que sucede tiene un propósito en la vida de nosotros. Nada es cosa de la coincidencia, nada es cosa de la casualidad. Todo tiene un plan de parte del Señor. A veces no nos damos cuenta porque la situación es tan delicada, es tan difícil, tan dura, que nosotros, pues es más fácil que nos hundamos precisamente en eso y levantemos ese muro y estemos pensando nada más en algo que no nos permite pensar en otra cosa más que en el problema, en la situación o la circunstancia. Por eso nosotros debemos tener como prioridad siempre al Señor. Cuando nosotros verdaderamente ponemos como primer lugar nuestra relación personal con el único Dios vivo y verdadero, nosotros podemos mantener a un lado. No quiere decir que nos olvidemos, pero el Señor a través de esto nos enseña y Él también nos da la guía para cómo salir adelante de todo esto. Otra de las características que vemos precisamente en Bernabé fue su ministerio. Él también tuvo un ministerio y decíamos que el ministerio es el servir, es el servicio. Bernabé fue un hombre que servía y servía con alegría y lo vemos desde el primer momento en que la Biblia lo menciona, cómo él estaba preparado para ir a vender, ir a dar el recurso proveniente de la venta, contrario al egoísmo de Ananías y Zafira. Vemos cómo el ministerio que tenía él era un ministerio que inspiraba, tenía una influencia inspiradora precisamente en todos los que estaban con él. Vámonos ahí al versículo 25, que dice: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Aquí es cuando precisamente en Antioquía, entre los gentiles, se les llama cristianos por primera vez a los que predicaban el evangelio. Vemos que Bernabé era un hombre digno de confianza. ¿Por qué? Porque junto con Pablo llevó la ayuda precisamente para los hermanos necesitados de Judea. Además de la persecución y de los altos impuestos, los residentes de Judea estaban a punto de enfrentar una terrible hambruna. Por eso los discípulos, Pablo y Bernabé, decidieron de inmediato recolectar una ayuda para llevarla precisamente para los que iban a necesitar. Nosotros sabemos que un corazón genuinamente tocado por el Espíritu Santo, por el amor de Dios, nos lleva a tranquilizar, a participar, a colaborar en ayudar en las necesidades de los hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Dice la Escritura que bendice más el dar que el recibir. Entonces, dice aquí que en el 29 y 30, ahí mismo del versículo del capítulo 11, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Ellos sabían que los hermanos en Judea estaban enfrentando una situación. Había persecución, había altos impuestos, pero aparte estaban a punto de enfrentar una gran hambruna. Y ellos, el Señor les estaba avisando por medio del Espíritu que tenían que llevar ayuda precisamente para los hermanos. Vemos otra de las características de Bernabé, es que él se adaptó a la obra misionera. De nuevo en Antioquía, Bernabé y Pablo eran contados entre los profetas y maestros de la congregación. Los separaron para enviarlos en viaje misionero. Encontraron precisamente el llamado para sus vidas por medio de la oración y la adoración que había entre los hermanos de la fe. No se aislaron ni por su propia cuenta, sino fue en medio de la congregación cuando ellos encontraron este llamado. ¿Por qué? Porque Dios también nos llama a participar, a servir juntos en la iglesia, a servir juntos en la congregación. No digo que siempre deba ser así. Dios, hemos dicho que Dios es un Dios personal. Dios nos habla a cada uno de nosotros. Dios nos dice, nos invita a participar en el ministerio que Él tiene. Nosotros somos los que tenemos que decidir si participamos, si aceptamos ese llamado
o no lo aceptamos o seguimos igual. Decíamos en la palabra de la semana que Dios ya nos eligió, Dios nos escogió para darnos la salvación desde antes de la fundación del mundo. Ya fuimos escogidos y seleccionados. Pero esa selección que Dios hizo no es nada más para que fuéramos salvos por conveniencia propia, para que fuéramos salvos por evitar la condenación eterna, sino porque es el inicio de un camino, el inicio de un nuevo caminar, de un nacimiento nuevo para cada uno de los que recibimos el plan de salvación. Cuando aceptamos a Cristo, nosotros tenemos que bautizarnos, tenemos que convertirnos en discípulos, porque tenemos un compromiso con el Señor, la gran comisión de compartir el evangelio, la gran comisión de presentar el plan de salvación al que no lo conoce, de estudiar las escrituras, de congregarnos, en fin, de hacer muchas cosas para el Señor. Entonces el compromiso no era nada más el salvar. Ellos lo que estaban haciendo era haciendo discípulos que continuaran con la obra de crecimiento del evangelio. Entonces, Hechos 13, del 1 al 3, dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, no sé por qué le decían el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles manos, los despidieron. Si vemos, aquí todavía nombra la Escritura primero a Bernabé, porque Saulo todavía no recibía el nombre de Pablo. Más adelante, cuando ya Pablo es llamado Pablo, es cuando empieza ya formalmente su ministerio y él empieza a tomar esa figura preponderante como un predicador, como un evangelizador en los gentiles. Otra de las características que hay en el caso de Bernabé es que alentó a los conversos. Nos regresamos otra vez al versículo 23 de ese capítulo 11, dice: cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí, cuando recibimos un testimonio de alguien, que es un testimonio donde vemos la manifestación de Dios por medio de su Espíritu Santo, todos nos alegramos, todos nos contentamos. No hay alguien que digan: oye, fíjate que pasé por este problema, pero Dios se manifestó y lo hemos solucionado. Y alguien se muera de envidia o alguien diga: no, hombre, qué bárbaro, ¿cómo lo ayudó el Señor si es así y asado? Yo creo que nadie somos así. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos ha venido cambiando desde el momento en que lo recibimos. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nosotros ya no podemos seguir pensando igual a como pensábamos antes. Aquí cuando dice que Él alentaba a los conversos, es que nosotros también, cuando alguien recibe por primera vez a Jesús en su corazón, nosotros hemos estado repitiendo que no solamente se recibe a Cristo, también se recibe al Espíritu Santo. Y es un fundamento para nosotros importantísimo que cuando nosotros compartamos, cuando presentemos el plan de salvación, hagamos referencia a que no solamente se está recibiendo a Jesús, y no por hacer menos a Jesús. Jesús es parte de la Trinidad, al igual que el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que profundizar en compartir que se recibe a Cristo, pero también se recibe al Espíritu Santo. Que el trabajo que el Espíritu Santo empieza a hacer en nuestra vida empieza desde ese momento. A veces no se nota porque somos nosotros los que no permitimos liberar al Espíritu Santo. Lo tenemos contenido dentro de nosotros. No hacemos las cosas a veces por vergüenza, por flojera, por pena, por distracción, o porque simple y sencillamente no nos interesa. Pero llegará el momento, Dios tiene su tiempo, llegará el momento en que eso sea liberado. Y entonces viene la revolución dentro de la persona, viene ese cambio donde uno empieza a notar que hay una diferencia en la forma en que habla, de la forma en que comparte, de la forma en que se conduce, de la forma en que piensa. Entonces nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos trae cambio en la forma de pensar. Vemos aquí cómo él alentaba cuando vio las evidencias, cuando dio testimonio de la gracia de Dios. Dice, se alegró y animó
a todos hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Fieles al Señor, el Señor es fiel. Decimos que Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y mañana y pasado mañana y por siempre. Es una enseñanza que el Señor nos da. Vemos que Bernabé era un profeta dedicado, era un profeta que pronunciaba los mensajes del Señor. ¿Por qué? Porque los conocía, porque tenía una relación con el Señor. Y vamos a lo que viene siendo una de sus debilidades. Hasta aquí la vida de Bernabé iba funcionando a todo lo que daba, como un barco de vela, con viento, empujando, dirigiendo. Pero llega un momento en que tiene que mostrar la naturaleza humana. Y fue ese espíritu de contención. Vámonos a Hechos, capítulo 15, allá adelante. Hechos, capítulo 15. Y vamos a leer de los versículos del 36 al 41. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar a su primo, a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Entonces se produce entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos, a su primo, y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia consolidando las iglesias. A veces es triste darse cuenta de que una persona que conoce el Evangelio, una persona que conoce a Cristo, tenga parte en un conflicto, tenga parte en una pelea. Hay sorpresas, sí, hay sorpresas. Sin embargo, sabemos que cuando hay personas, creyentes maduros, dedicados, que pueden tener desacuerdos y pueden inclusive separar sus caminos. Y nosotros lo vemos también cuando hay a veces división en las iglesias, cuando se separan y siguen por otro camino. Aquí, ambos hombres, podríamos decir que eran de alguna manera dedicados, eran devotos, eran piadosos, pues estaban equivocados. Pablo le hace una propuesta a Bernabé de que vayan a consolidar las iglesias que ya habían visitado. Bernabé está de acuerdo, pero quiere llevar a su primo. Y Pablo, pues, sintió que no era prudente. ¿Por qué? Porque ya una vez los había abandonado. Entonces, que él no estaba en condiciones de aceptar la compañía de Juan Marcos. ¿Qué pudo haber pasado? Pablo estaba demasiado resentido, o Bernabé estaba demasiado ansioso por llevar a fuerzas a su primo, como a veces sucede en algunos casos, están demasiado ansiosos por llevar, como dicen, vagones o cabuces en el ferrocarril. Era uno demasiado severo, el otro demasiado fácil. Aunque al final fueron reconciliados, aquí vemos la obra maravillosa del Señor. Dios usó la división y que el Evangelio se pudiera propagar más rápido. Entonces, y este es un claro ejemplo, de pesar de que dos amigos que se amaban, se entendían, llegó un momento en que hubo algo que causó un conflicto entre ellos. Y eso es normal, había un debate, pero lo importante es que el Señor todo lo usa para bien. Y en este caso uno podía pensar, oye, pues qué de Pablo, o qué mala onda de Bernabé de querer a fuerzas meter ahí a su pariente, o de Pablo, hombre, qué especial de no querer aceptar. Sin embargo, Dios usó esa división precisamente para crear dos equipos.
y que el evangelio pudiera expandirse más rápido. Al final es bueno saber que fueron reconciliados. Proverbios 17:17 en la traducción lenguaje actual dice: el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Entonces, aquí también la Escritura nos menciona que el amigo siempre va a ser amigo, siempre, ¿sí? A veces más que un hermano. Entonces, nosotros nunca debemos suponer que nuestras decisiones nos afectan exclusivamente a nosotros y a nadie más. Debemos entender que una decisión que nosotros tomemos tiene repercusiones más allá de nuestra propia vida. Por eso, el Espíritu Santo nos ayuda a estar revisando cuando le permitimos, no fue buena, pues en la noche llegar, arrepentirnos, pedirle al Señor perdón. El Señor no nos va a decir que no nos perdona, al contrario, nos va a decir que adelante, pero nosotros tenemos que mostrar una actitud de arrepentimiento y al otro día empezar de nuevo. Pero siempre nuestras decisiones tienen como la piedra cuando se va extendiendo y afectando a los demás. También aquí hizo un comentario Pablo precisamente sobre Bernabé. Él decía que en Gálatas 2:13, cuando Pablo se opone a Pedro, los judíos, Pedro decide ya no comer con ellos. Entonces, Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa cosa. En el caso de Pedro, es el pasaje donde Pedro conduce a Cornelio y a los de su casa al Señor. Aunque todos eran gentiles, esto viene en Hechos judíos, que esto viene en el versículo 12 de Gálatas. La intención no fue que su ejemplo de hipocresía influyera precisamente en los demás, pero así fue. Nuestra responsabilidad es obedecer a Dios. Sí, es obedecer a Dios, no fijarnos en, si nosotros estamos obedeciendo a Dios, cualquier cosa que hagamos va a tener una repercusión favorable en la vida de los demás, no solamente en la nuestra. Es la única manera de asegurarnos que estamos edificando la iglesia en lugar de perjudicarla con nuestras acciones, cuando nosotros somos obedientes a Dios. Entonces, como vemos, Bernabé, como el resto de nosotros, como todos nosotros, tenía cualidades que lo llevaron a ser un personaje importante. Su participación en la introducción de Pablo con los judíos fue muy importante, porque es lo que abrió el camino precisamente a que Pablo pudiera contar con el respaldo del pueblo judío para poder evangelizar. Y no solamente evangelizar a los judíos, sino Bernabé también participó, abrió la puerta para que se pudiera evangelizar. ¿A quién? A los gentiles, a todos nosotros. Y por eso debemos darle gracias a Dios, que por todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que nos enseña la Escritura, nosotros ahora hemos sido salvados. Ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, sabemos que el bautismo es parte de nuestra preparación, sabemos también que el estudio de las Escrituras es el compromiso que hemos adquirido con el Señor. Y finalmente, así como Bernabé, nosotros también tenemos debilidades. Pero la Escritura dice que el Señor se fortalece en nuestras debilidades. Cuando nos damos cuenta de nuestras debilidades y las ponemos en manos del Señor, el Señor va a actuar para que nosotros seamos fortalecidos en eso que es débil en nosotros. El Señor quiere que nosotros siempre estemos reflejando y manifestando el amor de Dios a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de todo lo que nosotros hacemos. Bernabé es un claro ejemplo de un siervo de Dios, una persona que desde el primer momento mostró su interés por expandir el evangelio. Nosotros también, desde el momento en que recibimos a Cristo, debemos compartir que ahí no termina la salvación. La salvación no es nada más por conveniencia, que la salvación tiene un propósito. La salvación conlleva un trabajo, una responsabilidad, un compromiso de parte nuestra,
que es extender el reino del Señor, es expandir el Evangelio. Nosotros tenemos ese compromiso y debemos hacerlo. Solo ha habido un hombre perfecto en la tierra: Jesucristo el Salvador. Jesucristo al que Bernabé amaba. Jesucristo al que Bernabé predicaba. Así nosotros tomemos el ejemplo de Bernabé. Mostremos nuestro amor a Cristo, prediquémoslo, mostremos por medio de nuestra vida que Él realmente mora en nuestros corazones. Vamos a orar.